El sonido que hizo mi cuerpo al chocar contra el suelo de mármol de Beverly Hills fue ahogado. Un golpe sordo que pareció ser tragado por el lujo del salón. Por un instante, el tiempo se congeló. El eco de las risas, el tintineo de los cristales y la suave melodía del cuarteto de cuerdas desaparecieron, dando paso a un silencio pesado y embarazoso, un vacío que succionaba todo el aire del ambiente. Me quedé allí, caída, con los huesos doloridos de una señora de 72 años protestando contra la dureza fría de la piedra pulida, y lo único que conseguía ver eran los zapatos. Zapatos caros, zapatos de diseñador, zapatos que costaban más de lo que gané en un año entero de trabajo cosiendo para mantener al hombre que ahora estaba sentado en la mesa principal, paralizado. Levanté la mirada lentamente, pasando por las telas finas de los pantalones y vestidos, hasta encontrar el rostro de mi hijo, Daniel. No se movió. Sus ojos, que un día acuné hasta que se durmió, estaban desorbitados, fijos en mí, pero su cuerpo estaba petrificado por la vergüenza. A su lado, Isabela, su prometida, la arquitecta de mi humillación, tenía una sonrisa minúscula, casi imperceptible, en sus labios rojos. Fue una sonrisa de victoria, fría y cortante como un trozo de cristal. Ella había retirado la silla, un gesto rápido y deliberado, en el exacto segundo en que mi cuerpo cansado se preparaba para descansar. Nadie pareció notar el acto en sí, solo la consecuencia torpe. La vieja, madre, el pez fuera del agua, desplomándose en medio de la opulencia. El olor de las gardenias blancas en los arreglos de mesa se mezcló con el olor a polvo del suelo, y sentí el sabor amargo del abandono en la boca. En aquel momento, en el suelo, con el peso de cientos de miradas sobre mí, y el corazón hecho añicos por la inercia de mi propio hijo, algo cambió. El dolor que me atravesó no era solo físico, era el dolor de décadas de sacrificios invisibles, de un amor que se convirtió en una carga, para él, y en aquel silencio ensordecedor, mientras la vergüenza quemaba mi rostro, no planeé una venganza, planeé mi liberación. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de Historias de Sanación y Sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que ya han pasado por algo parecido. El silencio que siguió a mi caída fue una criatura viva. Se arrastró por el salón, enroscándose en los tobillos de los invitados, sofocando las conversaciones y haciendo que todos se sintieran cómplices de mi vergüenza. Nadie se movió. Era como si yo fuera una pieza de museo que se había desplomado del pedestal, y la etiqueta exigía que todos solo observaran, conmocionados, sin saber si podían tocar. Vi los rostros girándose, las miradas desviándose hacia las lámparas de cristal, como si de repente estuvieran fascinados por ellas. Oí comenzar el murmullo, un zumbido, bajo y venenoso que se extendía de mesa en mesa, las palabras, la madre de él. Tan simple. Qué situación, flotando en el aire como esporas de moho. Mi hijo, Daniel, seguía siendo una estatua. Sus puños estaban cerrados sobre el mantel de lino blanco, los nudillos blancos. Una imagen perfecta de conflicto e impotencia. Estaba atrapado entre dos mundos. El de la lealtad filial que debería sentir por mí y el de la nueva alianza que había sellado con Isabela, la mujer cuyo poder lo intimidaba y lo seducía. Y ella, sentada con una postura regia, observaba la escena con un interés casi científico, como si analizara la reacción de un insecto después de arrancarle las alas. El calor subió por mi cuello e inundó mi rostro, una marea de humillación tan intensa que apenas podía respirar. Cada segundo que permanecía en el suelo era una nueva capa de indignidad solidificándose sobre mi alma. Mi cadera palpitaba, pero el dolor físico era un eco lejano de la agonía que rasgaba mi pecho. Yo era un recordatorio vivo del pasado que él quería borrar, una mancha de polvo en su lienzo dorado, y allí, caída a sus pies, nunca me sentí tan desechable. Fue entonces cuando el hechizo se rompió, no por la mano de mi hijo,
sino por el sonido de pasos apresurados y decididos contra el mármol. Una joven, vistiendo el impecable uniforme blanco y negro del equipo de camareros, emergió de en medio de los invitados paralizados. Su rostro era joven, con rasgos fuertes y ojos oscuros y profundos que no contenían la piedad vacía que veía en los otros, sino algo mucho más raro: reconocimiento. Se arrodilló a mi lado, ignorando por completo las decenas de miradas de la alta sociedad de Beverly Hills. Su presencia era una pequeña isla de humanidad en un océano de indiferencia. «Señora, ¿está usted bien? Déjeme ayudarla», dijo en un español suave, su voz un bálsamo para mi alma herida. Sus manos, que tomaron las mías, no eran suaves y cuidadas como las de Isabela. Eran manos de trabajadora, con pequeños callos en las palmas, manos que conocían el peso del esfuerzo, al igual que las mías. En aquel instante, al sentir el toque firme y solidario de una completa extraña, las compuertas de mi dolor se rompieron. Las lágrimas que contenía con tanta fuerza comenzaron a rodar, silenciosas y calientes, por mi rostro arrugado. Eran lágrimas no solo por la caída, sino por todos los años de abandono emocional, por todas las llamadas no devueltas, por todas las veces que me sentí un estorbo en la próspera vida de mi hijo. Aquella joven camarera, cuyo nombre ni siquiera sabía, me ofreció más dignidad en un solo gesto de la que había recibido de mi propia sangre en los últimos 10 años. Ella no vio a una anciana torpe. Vio a una mujer que necesitaba ayuda y no dudó. El movimiento de la camarera finalmente despertó a mi hijo de su vergonzosa parálisis. Se levantó de un salto, derribando su copa de champán, y corrió en mi dirección. «Mamá, Dios mío, ¿estás bien? Lo siento, yo...» Su voz falló, y extendió su mano perfectamente cuidada hacia mí. Allí estaba mi encrucijada. Ante mí, 2 manos extendidas, la de mi hijo, suave, vacilante, manchada por la culpa y la debilidad, y la de Sofía, la joven inmigrante, firme, callosa y ofrecida con compasión genuina. Miré la mano de Daniel, la mano que sostuve cuando dio sus primeros pasos, y por primera vez no sentí nada más que un vacío helado. Con una claridad que me asustó, desvié mi mirada de la suya y me aferré con fuerza a la mano de Sofía. Usando su apoyo, me levanté, sintiendo cada hueso de mi cuerpo protestar. Ignoré el brazo que Daniel intentó poner alrededor de mis hombros y me apoyé totalmente en la joven. El murmullo en el salón se transformó en un silencio de asombro cuando, cojeando, permití que Sofía me guiara lejos de la mesa principal, lejos de las miradas, lejos de la vida que mi hijo había elegido. Mientras caminábamos hacia la puerta de servicio, no miré hacia atrás, pero pude sentir el peso de la mirada de Isabela, una mirada de furia por haberle robado su momento de triunfo, y la de Daniel, una mirada de incomprensión y dolor. Pero por primera vez, su dolor no me afectó. Algo nuevo e inquebrantable estaba creciendo dentro de mí, una semilla de dignidad regada por las lágrimas de la humillación. Aquella caída no había sido mi fin, había sido mi despertar. Lejos del falso brillo de Beverly Hills, mi vida se construyó sobre el zumbido constante de una máquina de coser Singer en una pequeña casa en 1900. Fresno, California. El olor a aceite de máquina, tela de algodón y al café flojo que tomaba para mantenerme despierta hasta altas horas de la noche era el perfume de mi maternidad. Quedé viuda cuando Daniel apenas podía caminar, y mi universo se encogió, centrándose por completo en aquel pequeño ser. Cada vestido que remendaba para las vecinas, cada dobladillo que hacía, cada cremallera que cambiaba, se transformaba en pan en la mesa, en libros para la escuela, en un par de zapatillas nuevas para que no se sintiera diferente de los otros niños. No lo veía como un sacrificio, lo veía como una inversión de amor. Mis manos se volvieron callosas y ásperas, pero mi corazón se llenaba de orgullo con cada boletín de notas altas, con cada elogio de los profesores. Observaba desde la ventana a mi hijo crecer, soñando con un futuro para él,
donde sus manos no necesitarían llevar las mismas cicatrices de trabajo duro que las mías. Cuando fue aceptado en la universidad con una beca, lloré durante una semana entera, una mezcla de alegría abrumadora y la primera punzada de soledad. Había cumplido mi misión. Lo había preparado para volar lejos de mí, sin imaginar nunca que realmente se olvidaría del nido. La distancia comenzó sutilmente. Primero, las llamadas semanales se convirtieron en quincenales, luego mensuales. Su voz cambió, adquiriendo un tono pulcro e impersonal que no reconocía. Hablaba de términos de negocios, de marcas de lujo y de personas cuyos nombres sonaban como empresas. Entonces, Isabela entró en escena. Daniel la trajo a visitarme a Fresno una única vez, y el recuerdo de aquel día todavía me provoca un escalofrío. Entró en mi casa no como una invitada, sino como una inspectora de sanidad. Sus ojos azules y fríos escanearon cada rincón, cada mueble antiguo, cada fotografía descolorida en la pared, y pude sentir su juicio silencioso. No me hizo preguntas sobre mi vida o sobre la infancia de Daniel. En cambio, le hacía a él comentarios disfrazados de elogios, como: «Es increíble, cariño, lo lejos que has llegado viniendo de todo esto». Me tocaba con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse con mi realidad. Daniel, ansioso por su aprobación, reía sin gracia e intentaba cambiar de tema. Vi a mi hijo comenzar a transformarse bajo su influencia, adoptando su sutil desprecio por el pasado. Empezó a llamarme para sugerir que modernizara la casa o que comprara ropa más apropiada para mi edad, como si toda mi vida fuera un borrador, que ahora él necesitaba corregir para presentarlo a su nuevo mundo. La primera humillación pública, la primera que realmente me cortó el alma, ocurrió durante una cena en su apartamento de Los Ángeles. Fui invitada a conocer a sus amigos, un grupo de personas jóvenes, ricas y que hablaban de cosas que no entendía, como fondos de inversión y viajes a las Maldivas. Usé mi mejor vestido, uno que yo misma hice, y me sentí como un gorrión pardo en medio de una bandada de pavos reales. Me senté en 1906, silencio, intentando ser lo más pequeña e invisible posible. En un momento, una de las amigas de Isabela, una mujer rubia con un collar de diamantes, se volvió hacia mí con una sonrisa curiosa y preguntó: «¿Y usted, Elena, a qué se dedica?». Antes de que pudiera abrir la boca para hablar de mi oficio, del orgullo que sentía por haber mantenido a mi hijo con mi trabajo honesto, Isabela intervino con una voz falsamente dulce. «La madre de Daniel es una verdadera artista con la aguja y el hilo», dijo, y todos se volvieron hacia mí. «Nos salva todo el tiempo con pequeños arreglos y reparaciones. Es una suerte tener a alguien tan hábil para esas cositas, ¿no creen?». El comentario aterrizó en la mesa con el peso de un yunque. En una sola frase, redujo mi vida, mi identidad, a un conveniente servicio doméstico. Miré a Daniel, esperando que dijera algo, que defendiera la dignidad del trabajo que pagó su educación. Pero él solo esbozó una sonrisa débil y asintió, ansioso porque el foco se apartara de mí. En ese momento, en aquella lujosa mesa de comedor, me sentí más pequeña de lo que jamás me había sentido en mi pequeña y humilde casa. La situación empeoró unos años después, cuando el dueño de la casa que alquilaba en Fresno decidió vender la propiedad. Entré en pánico. Con mi edad y mis modestos ingresos, encontrar un nuevo lugar para vivir era casi imposible. Viendo mi desesperación, Daniel, probablemente presionado por un sentido de obligación social, me ofreció que fuera a vivir con ellos. «Tenemos una habitación de invitados de sobra, mamá. Estarás más cómoda y segura con nosotros», dijo por teléfono, con una voz que intentaba sonar cariñosa, pero que rezumaba reticencia. La mudanza fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Empaquetar 40 años de vida en cajas de cartón pareció un ensayo para mi propia muerte. Mi casa, llena de recuerdos y del olor a hilo y tela, fue cambiada por una habitación estéril y sin personalidad en la parte trasera de su mansión, una habitación que quedaba convenientemente cerca de la cocina y el área de servicio.
Mi fiel máquina de coser, la compañera de toda una vida, fue considerada ruidosa y anticuada por Isabela y desterrada a un rincón húmedo del garaje, bajo una sábana polvorienta. Me convertí en un fantasma en la casa de mi propio hijo. Pasaba los días en silencio, con miedo de hacer ruido, de molestar, de dejar un vaso fuera de lugar. La soledad que sentía allí, rodeada de un lujo que no me pertenecía, era 1000 veces más dolorosa que la soledad que sentía en mi casita vacía. La segunda humillación fue más cruel, más directa. Hicieron una barbacoa en el jardín para los vecinos, un evento casual donde todos debían parecer felices y perfectos. Yo estaba sentada en un rincón, conversando con una señora simpática que me había preguntado por mis flores. Isabela se acercó, deslizando un brazo sobre mis hombros en un gesto que era más de posesión que de afecto. Con una sonrisa radiante, «Para la vecina», dijo en voz alta. «Elena es nuestra roca. Es una bendición tenerla con nosotros, especialmente con el costo de vida hoy en día. Es una boca menos que alimentar en el mundo. ¿No es así?» La vecina sonrió, sin entender. Entonces, Isabela se volvió hacia mí. Bajó la voz a un susurro conspirador que todos alrededor podían oír y añadió, usando el término en español para que sonara más íntimo y despectivo. «Has sido tan paciente con nosotros, incluso siendo nuestra pequeña empatavidas». La palabra estorbo o aguafiestas quedó flotando en el aire cálido de la tarde. Fue dicha con una sonrisa, pero la intención era afilada como un cuchillo. Mi rostro ardió. Levanté la mirada y vi a Daniel al otro lado del césped, cerca de la parrilla. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Él lo oyó. Sé que lo oyó. Y todo lo que hizo fue girarse rápidamente y fingir que necesitaba revisar la carne, dejándome allí, marcada y despojada de mi dignidad frente a extraños. En mí Los meses previos a la boda, la presión aumentó. Empecé a notar que mi correspondencia era abierta antes de llegar a mis manos. Las conversaciones entre Daniel e Isabela cesaban abruptamente en cuanto yo entraba en una habitación. La atmósfera estaba cargada de secretos y resentimiento. La gota que colmó el vaso fue cuando Daniel se me acercó, con una carpeta llena de papeles, sugiriendo que firmara un poder notarial para que él pudiera ayudar a gestionar mis finanzas. Es solo para facilitar las cosas, mamá, para que no tengas que preocuparte por facturas o burocracia, explicó, con una calma ensayada que no llegaba a sus ojos. Estaba hablando de mis pequeños ahorros, el dinero que había guardado céntimo a céntimo durante toda mi vida, mi último bastión de independencia. Ese dinero no era solo un número en una cuenta bancaria, era la prueba material de mis sacrificios, mi seguridad, lo único en el mundo que era incuestionablemente mío. La frialdad con la que intentó tomar control sobre ello me asustó. Ya no me veía como su madre, sino como un problema a gestionar, un activo a controlar antes de que se convirtiera en un pasivo. La casa de lujo se había transformado en una jaula dorada, y yo estaba empezando a entender que, si no hacía algo, me quitarían todo, hasta la última migaja de mi autonomía. Sintiéndome acorralada y desconfiada, decidí poner en orden mis pocos documentos importantes. Una noche, mientras la casa estaba en silencio, saqué una vieja caja de zapatos de Mio de Setters debajo de mi cama, donde guardaba certificados, fotos antiguas y papeles de mi difunto esposo. Hurgando en aquellos frágiles pedazos de mi historia, mis dedos encontraron un sobre grande, amarillento y con las esquinas gastadas. Estaba dirigido a mi esposo, enviado muchos años atrás a nuestra antigua dirección en Fresno, pero tenía un sello de «devuelto al remitente». Él nunca debió haberlo visto. Impulsada por una curiosidad repentina, abrí el sello reseco con cuidado. Dentro, no había una carta, sino un conjunto de documentos legales, con sellos y firmas oficiales. Eran las escrituras de un pequeño lote de tierra en un condado rural de Texas, un lugar del que nunca había oído hablar. Mi esposo, en un raro momento de optimismo financiero, debió haberlo comprado por una miseria
y luego lo olvidó. Parecía inútil, un pedazo de polvo olvidado por Dios. Pero algo me impulsó a ir al viejo ordenador en el rincón de mi habitación. Escribí el nombre del condado y el número del lote en el C900 buscador. Lo que descubrí hizo que mi corazón se detuviera por un segundo y luego comenzara a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. Me temblaban las manos, no por la edad, sino por la revelación. En aquel sobre amarillento por el tiempo no había solo un pedazo de tierra olvidado. Había una salida, había poder, y por primera vez en mucho tiempo, había un futuro que solo me pertenecía a mí. Las semanas que siguieron a la boda fueron las más silenciosas y, paradójicamente, las más ruidosas de mi vida. Por fuera, yo era la imagen de la sumisión. Permanecía en mi habitación. Rechazaba los intentos de contacto de Daniel con educados, no me siento bien, y me movía por la casa como una sombra, más invisible que nunca. Pero por dentro, una revolución estaba en pleno apogeo. El descubrimiento de aquellos papeles amarillentos no solo me dio una ruta de escape, me dio una columna vertebral de acero. Pasé horas en el viejo ordenador de mi habitación, que antes apenas sabía usar, investigando sobre el condado de Reeves, en Texas. Aprendí sobre prospección de petróleo, sobre derechos minerales y sobre cómo la tierra, antes considerada inútil, ahora era un tesoro codiciado. Hice llamadas discretas, con el corazón en la boca, a un abogado y a un agente inmobiliario de la región. Con cada conversación, con cada número que mencionaban, mi realidad se reconfiguraba. El valor de aquel pedazo de tierra olvidado era más de lo que podría soñar en 1.000.000 de vidas. El dinero, sin embargo, era secundario. Lo que realmente importaba era la abrumadora sensación de poder que me proporcionaba, el poder de elegir, el poder de decir no. La humillación que sentí en el suelo de aquel salón de fiestas comenzó a transformarse en combustible. La tristeza dio paso a una claridad fría y cortante. Ya no era la pobre madre que necesitaba la caridad de su hijo. Era una mujer con recursos, una mujer con un futuro. Y mientras Daniel e Isabella vivían sus vidas, creyendo que yo estaba en mi rincón, rota y derrotada, yo estaba silenciosamente construyendo mi imperio a partir de las ruinas de mi dolor. El momento que sabía que llegaría vino un martes por la tarde. Daniel llamó a la puerta de mi habitación, no con la vacilación de un hijo arrepentido, sino con la impaciencia de un jefe llamando a un subordinado. Me pidió que fuera a la sala de estar, donde Isabella estaba sentada en un sofá blanco, examinándose las uñas como si el asunto fuera un aburrimiento monumental. La postura de él era rígida, los brazos cruzados, el rostro una máscara de irritación controlada. No comenzó con una disculpa, comenzó con una acusación. «Mamá, tenemos que hablar de tu comportamiento», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. «Lo que pasó en la boda fue desafortunado, pero tu negativa a hablar con nosotros desde entonces está haciendo las cosas muy difíciles. Los padres de Isabella están preguntando, los amigos están comentando. Has creado una situación social muy embarazosa para nosotros». Me quedé mirándolo, absorbiendo cada palabra. No estaba preocupado por mis sentimientos, por mi dolor, por la humillación que sufrí frente a cientos de personas. Estaba preocupado por su imagen, por las apariencias, por la conveniencia. El clímax de su egoísta discurso fue el golpe final. «Lo que necesito que hagas», continuó, como si me estuviera dando una orden de trabajo, «es que busques a Isabella y te disculpes. Di que no te sentías bien, que fue un malentendido. Necesitamos poner fin a esto para que todos podamos seguir adelante». La audacia de la petición me dejó sin aliento. Quería que me disculpara con mi agresora para proteger su estatus social. En aquel instante, el último hilo de amor ciego e incondicional que me ataba a él se rompió. El hombre frente a mí no era el niño cuyas rodillas yo había remendado. Era un extraño, un hombre hueco, revestido de éxito, pero desprovisto de alma. Lo dejé terminar. Escuché cada palabra, cada justificación, sin que un solo músculo de mi rostro se moviera.
Mi silencio pareció perturbarlo más que cualquier grito o llanto. Cuando un pesado silencio llenó la sala, me levanté lentamente. Mis movimientos ya no eran los de una anciana frágil, eran deliberados, llenos de un propósito recién descubierto. Fui a mi habitación y volví con la pequeña caja de madera donde guardaba mis ahorros más preciados. La coloqué suavemente sobre la mesa de centro de cristal, entre él y yo. Abrí la tapa, revelando los fajos de billetes de 1900 bajo valor, atados con gomas elásticas, algunas monedas antiguas y mi fino anillo de bodas de oro. «Esto era para ti, Daniel», dije, y mi voz sonó firme, clara, extraña a mis propios oídos. Era mi regalo de bodas, cada céntimo que logré guardar en esta vida, trabajando hasta que mis dedos sangraran, para asegurar que tu futuro fuera seguro y que tuvieras un comienzo mejor que el mío. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos, forzándolo a ver la verdad de mi sacrificio, pero me di cuenta, después de aquel día, que el mayor regalo que puedo darte ahora no es mi dinero, es mi ausencia. Tómalo, úsalo para arreglar tu situación social embarazosa, paga por las apariencias que son tan importantes para ti. A partir de hoy, estás libre de la carga de tu vieja madre, de tu pasado, de tu estorbo. Con esas palabras, cerré la caja y la empujé en su dirección. Me di la vuelta y salí de la sala, sin esperar una respuesta, dejándolo allí, atónito, junto a la mujer que había elegido y el precio de su traición. A la mañana siguiente, lo que hice dejaría a todos con la boca abierta. Nos gustaría sentir tu presencia en este preciso momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es ahí ahora. Al hacer esto, creamos una red de energía y apoyo para esta historia, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. A la mañana siguiente, no hubo gritos ni discusiones. Mientras el sol salía sobre Beverly Hills, un taxi amarillo se detuvo frente a la mansión. Bajé las escaleras con una única maleta pequeña, la misma con la que había llegado. Daniel e Isabela estaban en la cocina, paralizados, observándome como si fuera una aparición. No les di la satisfacción de una escena de despedida. Simplemente caminé hasta la mesa de mármol, coloqué la llave de la casa sobre la superficie fría y seguí andando en dirección a la puerta. El silencio fue mi declaración final. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que el peso de años de humillación finalmente se levantaba de mis hombros. Dentro de aquel taxi, mientras la imagen de esa casa lujosa y vacía disminuía en el retrovisor, no lloré. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y sentí el olor de la libertad. No busqué riqueza ni venganza. Busqué raíces. Usé el dinero de la tierra de Texas para comprar una pequeña casa modesta en un barrio de San Antonio, un lugar que me recordaba la comunidad y el calor humano que había perdido. La casa era sencilla, pero tenía un pequeño local comercial al lado, con una gran ventana que daba a la calle. Mi primer acto no fue decorar mi nueva casa, sino encontrar a Sofía, la joven camarera de la boda. Me llevó semanas, pero finalmente la localicé trabajando en otro restaurante. Le ofrecí no solo un trabajo, sino una sociedad. Vi en sus ojos la misma chispa de determinación que un día existió en los míos, y decidí que mi futuro no sería sobre mí, sino sobre nosotras. En aquel local comercial, fundamos Hilos de Esperanza, una pequeña escuela de costura y cooperativa. El sonido de las máquinas de coser volvió a llenar mis días, pero esta vez no era el sonido de mi soledad, sino el sonido de una comunidad que se estaba tejiendo. Enseñé a mujeres jóvenes, muchas de ellas inmigrantes como Sofía, el arte que me sustentó toda la vida, dándoles una herramienta para construir su propia independencia. Mi casa, antes un refugio de tristeza, se convirtió en un lugar de risas, de olor a café y de historias compartidas. Sofía se convirtió en la hija que mi corazón eligió, y las alumnas en mis nietas. Encontré una familia no en la sangre que me traicionó, sino en los lazos de respeto y apoyo mutuo que construimos juntas. Las noticias de mi hijo llegaban en ecos lejanos,
a través de una prima que aún mantenía contacto. Su matrimonio con Isabela, construido sobre una base de apariencias, comenzó a desmoronarse. El dinero que le dejé se gastó rápidamente, y sin mi presencia como chivo expiatorio para sus frustraciones, se volvieron el uno contra el otro. La historia de mi humillación en la boda, que intentaron acallar, se difundió, y el desprecio que demostraron por mí manchó su imagen social. La justicia no vino con un trueno, sino con el lento y silencioso vaciamiento de sus vidas. Tenían una casa llena de cosas caras, pero vivían en un desierto emocional, cosechando los frutos amargos del abandono que sembraron. Yo, por otro lado, nunca me sentí tan rica. Mi riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en el orgullo que veía en los ojos de una alumna al terminar su primera prenda de ropa. Estaba en la lealtad de Sofía, que ahora administraba la cooperativa a mi lado. Estaba en la paz que sentía al sentarme en el porche de mi pequeña casa al atardecer, sabiendo que todo a mi alrededor fue construido no sobre lo que heredé o recibí, sino sobre el valor que creé y compartí. La opulencia de Beverly Hills era un espejismo, una cáscara dorada y hueca. La verdadera fortuna estaba allí, en aquel barrio sencillo, en medio del sonido de las máquinas y el calor de la comunidad. Hoy no tengo lujo, pero tengo respeto, y eso nadie más me lo quita. ¿Alguna vez has hecho un gesto de bondad que cambió la vida de alguien? Suscríbete al canal para más historias como esta.